Hola amigos, ¿qué tal? Saludos. En este vídeo vamos a montar una fuente de alimentación, pero con un regulador fijo. Ya en un vídeo anterior montamos una fuente de alimentación donde nos da una tensión, pero no suele tener un valor fijo a los valores estándares. Entonces vamos a utilizar en este montaje un regulador fijo para conseguir una tensión fija. Es una ventaja el uso de este tipo de dispositivos, puesto que se consiguen tensiones de un valor fijo y además con una fuente de alimentación, o con una salida de la fuente de alimentación de un valor muy por encima. O sea, quiere decir que podemos conseguir 12 voltios con una fuente de alimentación de 24, simplemente poniendo un regulador y dos condensadores. O hasta un valor máximo de 35 voltios podemos bajar a 5 voltios mediante un regulador de tensión fija. Aquí vemos el esquema de una fuente de alimentación donde tenemos tres etapas: la etapa de transformación, la etapa de rectificación y la etapa de filtrado. Entonces, por ejemplo, podemos tener un transformador de 220 voltios, 12 voltios de salida. Aquí tiene el puente de diodos que rectifica la corriente cuando tiene un impulso hacia aquí, pues circula hacia este sentido, pero hacia abajo no puede, puesto que el diodo lo impide. El diodo permite pasar la corriente solamente en un sentido, pero esta es la barrera, para allá no puede. Entonces, cuando da este impulso, la corriente circula hacia aquí. Y cuando da este impulso, para acá no puede, pero sí hacia aquí. Entonces, aquí se unifican los dos impulsos. O sea que si tenemos aquí una corriente alterna senoidal, aquí la transformamos a un valor más pequeño, pero aquí la rectificamos, cortamos una de las partes de la onda senoidal, aquí en esta gráfica la parte inferior, pero al unificarse los dos impulsos, pues de los 50 hercios, por ejemplo, lo pasamos a 100. Entonces, primera etapa, transformación; segunda etapa, rectificación, pero aquí tenemos una corriente continua pulsante. Entonces, necesitamos un filtrado. Se le coloca un condensador y ya aquí se consigue una corriente continua, aunque no continua pura, pues siempre tiene una pequeña componente de alterna, lo que se llama rizado. Entonces, a estas tres etapas se le puede añadir la cuarta etapa, que es la transformación, la rectificación, el filtrado y además la regulación. O sea que el regulador, aparte de disminuir la tensión hasta el valor adecuado, pues nos elimina el rizo y nos proporciona una corriente continua prácticamente perfecta. Aquí tenemos otro esquema donde vemos también las cuatro etapas: transformación, rectificación, filtrado y regulación o estabilización. Aquí tenemos lo que sería un circuito con un regulador de la serie 78XX, en este caso es
7805. Quiere decir que vamos a conseguir una tensión de 5 voltios. Tenemos una entrada de 7,5 voltios en continua, un condensador de filtrado, otro condensador de filtrado, y aquí tenemos un diodo LED que nos indica que tenemos la tensión de salida. O sea, un regulador tiene in, out, entrada, salida, y lo que es tierra o ground. Aquí tenemos otro circuito. Aquí está el circuito completo: transformación, rectificación, filtrado, y este es el circuito del condensador, o sea, perdón, del regulador. Lleva aquí un condensador para eliminar ruidos y para filtrar mejor la corriente. Este es el regulador, y otro transformador a la salida, igualmente para filtrar la corriente. O sea que si aquí tenemos 15 voltios, aquí a la salida conseguimos 5 voltios si es 7805, o 12 voltios si es 7812, o 6 voltios según el tipo de regulador que vayamos a utilizar. Aquí tenemos otro plano. Tenemos la entrada, un condensador de filtrado por delante, el regulador, en este caso es 7805 de la familia 78, otro condensador, el diodo LED que nos avisa su funcionamiento, y el multímetro nos marca exactamente los 5 voltios. O sea, desde 35 voltios podemos bajar, que es el máximo, podemos bajar hasta, o sea, 35 voltios de entrada hasta 5 voltios de salida. Eso sí, que debemos tener en cuenta que cuanto mayor sea la diferencia de tensión, mayor es el calor que se debe disipar, y por lo tanto el disipador debe ser de mayor volumen. Patillas, entrada, masa o tierra o ground o negativo, y salida. Aquí tenemos algunos valores de reguladores que son de la familia 78, 05, 06, 08, 09, 78, 10, 78, 12, 78, 15, 78, 18 y 78, 24. O sea que podemos conseguir cantidad de tensiones distintas, tensiones fijas reguladas. El regulador que hemos visto, que es más usual, es de 1 amperio o 1,5 amperio máximo. Aquí tenemos las tensiones que se consiguen: 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 y 24. La tensión mínima de entrada debe ser unos 2 voltios por encima para que pueda funcionar el regulador. Y la tensión máxima de entrada pues es de 35 voltios, y en el 7824 es de 40. Todos los demás valores 35 voltios. Aparte de la familia 78 está también la familia 79, que vamos a hacer una pequeña mención, pero no vamos a tocarlo. Son reguladores que nos da una tensión negativa, o sea, una tensión por debajo de 0. Se suele utilizar en circuitos de sonido. Aquí tenemos algunos tipos
78XX, los hay de 0,1 amperio, 0,5 amperios, 1 amperio y 3 amperios. Aquí tenemos distintos tipos de reguladores. Estos que están aquí, que son los 7805, estos 4 de 1 amperio, este es de 1 amperio y medio y este es de 3 amperios. También se puede encontrar por otro nombre, LM340, o sea, viene LM340 7805, pero también nos podemos encontrar con el número LM340 solamente. Hay bastantes tipos, 320, 350, o sea que la familia de reguladores es bastante amplia. Aquí tenemos reguladores de 12 voltios, 78, 12, aquí 78, 24, de 24 voltios, estos dos, y estos dos que están aquí, es de, o sea, son reguladores negativos 7908, pero se usan bastante menos. Estos son los elementos que vamos a montar en el circuito. Tenemos el cable de alimentación y el transformador, que sería para la primera etapa de transformación. Es un transformador muy pequeño, 220 de entrada, 220, 230 pone de entrada, 7,5, 0, 7,5. Vamos a utilizar las dos salidas de 7,5 y 7,5, con lo cual conseguimos 15 voltios. Entonces, esta sería la primera etapa. La segunda etapa sería rectificación con un puente de diodos que está aquí. La tercera etapa sería el condensador, que sería el filtrado, y la última etapa sería el regulador 7812 para conseguir 12 voltios. Un condensador de filtrado anterior y otro condensador posterior al regulador. Y al final un diodo LED con una resistencia para limitar la tensión en el LED. Y el cable de salida de alimentación. Aquí está montado ya el transformador. Es un transformador muy pequeño de unos 130 miliamperios, pero suficiente para un pequeño circuito que voy a montar posteriormente. Ya está montado, 230 las entradas. Aquí se han cortado las pistas, hay que cortar las pistas para no unir los bobinados, y aquí están las salidas, 7,5, 0, 7,5. Debe dar unos 15 voltios, aunque lo he medido y llega casi a los 20 voltios. Siempre en los bobinados o en los transformadores hay alguna variación en la salida, pero después veremos cómo el regulador pone la tensión fija. A continuación vamos a colocar el puente de diodos. El puente de diodos lo colocamos con las dos señales de alterna. Ahora parece que ha entrado. Efectivamente, alterna, alterna, continua, continua. Estos dos, positivo y negativo. Correcto. Alterna y alterna. Entonces, tenemos entrada alterna y entrada alterna. Ahora tenemos que hacer un puente. Aquí lo haremos con estaño y aquí también, para unir las dos salidas
con el puente rectificador. Entonces, alimentación alterna, y ahora salida positivo y negativo. Ahí está, positivo y negativo. A continuación colocamos el condensador. Ahí quedó. Negativo con negativo y positivo con positivo. Aquí tenemos el montaje de los elementos realizado: transformador, puente de diodos y condensador. Aquí vemos por la parte inferior entrada de alterna, he marcado los cortes, salida de alterna, un puente con estaño hacia la entrada de alterna del puente rectificador, otro puente hacia la entrada de alterna del puente rectificador o puente de diodos, y aquí tenemos la salida positiva y la salida negativa que hemos conectado en paralelo al condensador. O sea, entrada de alterna, puente de diodos, entrada de alterna, salida positiva y salida negativa. Condensador, terminal positivo y terminal negativo. Y salida de alimentación, negativo y positivo. O sea que ya tenemos una fuente de alimentación, pero no está regulada. Vamos a ver la tensión que nos marca el multímetro. El multímetro nos marca 32.9, casi 33 voltios en corriente continua, en la escala de 200 voltios. Pues el transformador, aunque la salida eran 7,5, que eran 15, pero llegaba casi a los 20 voltios. Y después en el condensador, pues el condensador se carga a la tensión de pico, con lo cual la tensión llega hasta ese valor. Entonces vamos a colocar el regulador de 12 voltios para conseguir exactamente esa tensión. Después del condensador, que es un condensador de 1000 microfaradios, un condensador electrolítico, casualmente coincide aquí con el esquema, 1000 microfaradios, pues posteriormente hemos colocado el otro condensador que está aquí, un condensador de 0,1 microfaradios o 100 nanofaradios. Este es un condensador cerámico. Y hemos colocado el regulador con un disipador más grande en vista de la diferencia de tensión que hay desde los 32 o 33 voltios hasta los 12 voltios. Aunque desde luego la corriente va a ser pequeña, pero le hemos colocado un disipador más grande. Estas son las patillas del regulador. Esta es la entrada positiva aquí en el esquema.
Ahora se hace un corte en medio y esta es la salida positiva. Esta. Y esta, la patilla central va al polo negativo. Ya solo nos queda colocar el otro condensador, que no coincide, es de 10 microfaradios, pero hay infinidad de esquemas con los valores de los condensadores distintos. Entonces este es un condensador de 10 microfaradios y nos queda colocarlo, y por último colocaremos el diodo LED con su resistencia de protección. Por último se ha colocado el condensador electrolítico aquí y con poco espacio, pero aquí al negativo he conectado el LED. El LED aquí se ha conectado con la resistencia. Le he hecho un corte aquí para no unir los circuitos y la resistencia va al polo positivo. Positivo, resistencia, resistencia con el LED, y el LED va al polo negativo. Y aquí los dos cables de salida de alimentación. Teníamos una salida de casi 33 voltios y hemos colocado un regulador para conseguir una salida de 12 voltios. Vamos a ver la tensión. Efectivamente, podéis ver cómo con el regulador hemos conseguido 12.02 voltios. Aquí vemos la importancia que tienen los reguladores y la variedad de tensiones que podemos conseguir con los reguladores y trabajar con una diferencia de voltaje bastante elevada. Espero, como siempre, que os haya sido de interés y muchas gracias por vuestra atención.